Todo es energía en el universo. Los seres vivos, las cosas inanimadas, lo que vemos, lo que no vemos. Y es energía en movimiento, en constante vibración. Nosotros mismos nos hallamos en diferentes frecuencias de vibración dependiendo de nuestro estado emocional y mental. Y la que más nos conviene es la vibración alta. Pero, ¿cómo elevar nuestras vibraciones cuando nos encontramos en baja frecuencia? Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en el Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. Así como las cuerdas de una guitarra resuenan con las cuerdas de otra que esté afinada igual, así nosotros también resonamos con otros que tienen sus pensamientos y emociones en la misma frecuencia que los nuestros. ¿Por qué se da esto? Porque todo en el universo es energía, incluyéndonos a nosotros mismos. Y como energía que es, vibra. O sea, es como si todos estuviéramos hechos de millones y millones de cuerdas que están vibrando y constantemente, de forma continua, sin parar. No vibramos siempre en la misma frecuencia. De hecho, las variaciones de frecuencia son constantes, porque nuestras vibraciones dependen de nuestros estados emocionales. Hay cierto tipo de emociones que nos hacen vibrar alto, en frecuencias de vibración altas o sutiles. Y hay otros tipos de emociones que nos hacen vibrar bajo, o sea, en frecuencias de vibraciones bajas o tensas. Las que nos hacen sentir mejor, las que nos permiten estar fuertes, dinámicos, saludables, son las vibraciones de alta frecuencia. Entonces es muy importante saber en qué tipo de frecuencia estamos vibrando. ¿Cómo podemos saber en qué frecuencia de vibración nos encontramos? Por medio de nuestras emociones. Las emociones negativas como el enojo, el miedo, la preocupación, la ansiedad, nos hacen vibrar en baja frecuencia o frecuencias densas. En cambio, las emociones positivas como la alegría, la felicidad, el amor, la gratitud, nos hacen vibrar en altas frecuencias o sutiles. Entonces, para saber nosotros en qué tipo de frecuencia estamos vibrando, tenemos que hacernos conscientes del estado emocional en que nos encontramos. Si, por ejemplo, me hago consciente de que estoy enojada o de que estoy ansiosa, inmediatamente me puedo dar cuenta de que estoy vibrando en una baja frecuencia. Esto es importante porque la energía fluye por nosotros, por nuestros centros de energía, cuando nos sentimos bien, pero se atasca o se atora cuando nos sentimos mal. Y esto es así porque cuando tenemos o estamos vibrando bajo, cuando estamos inmersos en emociones negativas, es cuando se tiende a atascar. Está visto que cuando estamos continuamente enojados o cuando estamos inmersos en la ansiedad o la preocupación o en estados de temor, tarde o temprano enfermamos. Y esto agrava la situación porque no solamente atasca nuestro centro de energía, no solamente nos hace sentir mal, nos hace atascarnos en esas bajas frecuencias, sino también estamos atrayendo a personas o circunstancias de baja vibración que resuenan con esa baja vibración con la que estamos lidiando. Entonces es importante tener en cuenta en qué estado de vibración nos encontramos. Las emociones son el resultado de nuestros pensamientos. Hay un asunto con los pensamientos. Los pensamientos se suceden de forma muy rápida. Pueden producirse muchos pensamientos en poco tiempo. Las emociones, en cambio, suelen ser más lentas. Comienzan lento, pero se asientan. ¿Qué pasa? Que si nos vemos envueltos de forma constante en pensamientos negativos, van a producirnos emociones negativas. Y si no salimos de esos pensamientos negativos, esas emociones negativas van a tender a asentarse en nosotros, en hacerse habituales para nosotros. Entonces, por ejemplo, si vivimos pensando en nuestros problemas, si vivimos pensando en nuestras preocupaciones o en los sucesos en los que hemos tenido una mala experiencia o en una persona que nos disgusta o etcétera, y continuamos alimentando ese tipo de pensamientos, vamos a producir
emociones negativas en nosotros que nos van a hacer vibrar bajo y nos van a hacer que nos habituemos a ese tipo de emociones. ¿Qué pasa? Que después será mucho más difícil librarnos de esas emociones. Cuando ya el cuerpo se ha acostumbrado a vivir inmerso en el enojo, la tristeza, la preocupación, etc., va a ser más difícil para nosotros lograr liberarnos de esas emociones que nos producen esas bajas vibraciones. Esto significa que debemos hacernos conscientes de nuestros pensamientos. Tenemos que tener en cuenta qué es lo que estamos pensando y por qué lo estamos pensando. Los pensamientos negativos tienen diferentes orígenes, hay diferentes factores que causan esos pensamientos negativos. Uno de los factores principales somos nosotros mismos. Cuando estamos obsesionados o fijos en preocupaciones, en eventos del pasado que nos causan emociones negativas, que nos hacen pensar mal o que nos hacen sentir mal y nosotros seguimos pensando en ese tipo de situaciones. En fin, en pensamientos que nos vienen acompañando de tiempo atrás y con los que no hemos cortado. Entonces, ¿cómo detener ese tipo de pensamientos? Bueno, comenzando a cultivar otro tipo de pensamientos más bien positivos. Hay diferentes actividades que nos pueden ayudar a cortar con esa costumbre de estar inmersos en preocupaciones de siempre o en problemas de siempre. Por ejemplo, cuando despertamos en la mañana, sonreír. Lo primero que hacemos es sonreír y empezar a pensar en todo lo bueno que nos espera en el día. No empezar a pensar en lo que tenemos que hacer, sino en las cosas buenas que vamos a vivir durante el día. Sonreír, aunque de momento pueda parecer falso, en realidad es una manera de provocar un pensamiento positivo, porque la acción influye en los pensamientos. En el momento en que nosotros hacemos la sonrisa, en ese momento ya está influyendo en nuestros pensamientos y comenzamos a generar pensamientos positivos. Y esos pensamientos positivos empiezan a generar emociones positivas. Claro que también hay factores externos que pueden afectar nuestras vibraciones. Por ejemplo, un clásico es consultar las noticias o ver las noticias, tanto en los noticieros convencionales como en las redes sociales. Si lo primero que hacemos en la mañana es consultar las noticias o consultar las redes sociales, que va haciendo más o menos lo mismo, las posibilidades de que nos afecten de forma negativa son muy altas. Entonces, ¿qué es aconsejable? Pues no hacerlo, al menos no en la mañana temprano, no hacerlo de primero, para permitirnos a nosotros ir proyectando nuestro día de una manera positiva. Y si no nos queda más remedio de tener que consultarlo, porque tenemos que saberlo por nuestro trabajo o nuestras actividades, hacerlo de forma muy puntual y rápidamente. Porque las noticias tienen la facultad de enfatizar siempre los peores eventos, las cosas más terribles que han sucedido. Muy pocas veces, rara vez, hay una buena noticia. Casi siempre todas son malas noticias. Y ese caudal de información de eventos malos, de eventos oscuros, hace que nosotros comencemos a pensar negativamente. Comencemos a pensar, a preocuparnos, a sentir miedo, a sentir ansiedad, etc. Y eso estropea nuestro propósito de elevar nuestras vibraciones. Otro factor externo que puede afectarnos, o tanto de manera positiva como negativa, es el tipo de alimentación que tenemos. Porque los alimentos también tienen energía, y la energía que está en los alimentos va a afectar nuestra propia energía. En ese sentido, la mejor dieta o la dieta más recomendable es la dieta vegana o la dieta basada en productos de origen vegetal, porque es la mejor energía que podemos darle a nuestro cuerpo y a nuestra propia energía. Y nos favorece en nuestro propósito de mantener nuestras vibraciones en alto. Otro factor externo que puede afectar nuestras vibraciones son el tipo de personas con el que nos relacionamos. Hay personas que son estupendas, maravillosas, que más bien
elevan nuestras vibraciones. Pero hay un cierto tipo de personas que tienden a bajar las vibraciones de prácticamente cualquiera que se relacione con ellas, que son las personas tóxicas. En este caso, las personas tóxicas tienen la particularidad de hacer sentir mal a los otros con los que están. No importa si los otros han hecho algo en particular o son de alguna manera particular, es la propia persona tóxica la que va creando ese tipo de ambiente. Si uno tiene que relacionarse con un tipo de personas de estas, lo mejor que puede hacer es mantener el contacto mínimo o reducir el contacto a lo mínimo, porque es muy difícil no dejarse afectar por este tipo de personas. Ahora, si uno se puede alejar del todo, mucho mejor, porque así uno garantiza que esas personas no le van a estar creando a uno situaciones en las que le hagan a uno pensar negativamente o que le generen a uno emociones como la ansiedad o la preocupación o la frustración o el enojo inclusive. También hay lugares que vibran bajo. Son normalmente lugares deprimentes, lugares que están desordenados o que están sucios. Si es un lugar en el que uno habitualmente se encuentra, habitualmente utiliza, lo mejor es ordenarlo, limpiarlo, de tal manera que empiece a generar altas vibraciones. Hay que recordar que los lugares se impregnan con la energía de los seres vivos, tanto de las personas como de los animales. Entonces, si las personas se sienten bien en un lugar que está ordenado y está limpio, hay una retroalimentación energética que es maravillosa. Pero si no, ya pueden ustedes imaginar lo bajo que van a estar vibrando. También tenemos las situaciones. Las situaciones pueden vibrar bajo o pueden vibrar alto. Una situación clásica en la que vibramos bajo es cuando nos transportamos a nuestros trabajos en la mañana, especialmente cuando hay tránsito pesado o cuando no tenemos tiempo suficiente para llegar. Eso es una típica situación que genera estrés o ansiedad. También están las discusiones con la familia o las discusiones con colegas en el trabajo. Todo ese tipo de interacciones con personas que están cargadas de reclamos o de problemas. Ese tipo de situaciones son clásicas situaciones de vibración baja. ¿Cuál es la mejor manera de enfrentar esto? Bueno, pues con el mejor ánimo optimista, de nuevo recordar sonreír y no dejarse afectar en la medida de lo posible, terminar pronto con la situación y lidiar con ese sentimiento que deja, después cultivando una emoción positiva. En general, para elevar la frecuencia de nuestras vibraciones, es muy aconsejable tener un propósito de vida, un propósito fundamental, algo que nos ilusione, que nos haga levantarnos con una sonrisa cada mañana y que mantenga nuestro horizonte muy en alto, muy en una elevada situación de emoción, de optimismo. Eso es importantísimo y hay muchas personas que con solamente tener un propósito fundamental de vida ya comienzan a sentir cómo sus vibraciones se elevan. También cultivar el sentido de la gratitud, estar agradecido por la vida, estar agradecido porque respiramos, porque tenemos alimentos, porque tenemos la posibilidad de seguir nuestros sueños o nuestros planes, o etc. Cultivar ese sentido de gratitud. Hay que recordar que la gratitud es una de las emociones positivas de más alta frecuencia de vibración. Y, por ejemplo, una manera de cultivar el agradecimiento es comenzando por la comida, comenzando por los alimentos que consumimos. Por ejemplo, cada vez que yo voy a comer, agradezco profundamente al planeta, que me da a estos alimentos que me permiten seguir viviendo. También siento un profundo agradecimiento por todas las personas, que son muchas, que hacen posible que ese alimento esté en mi mesa, que ese alimento pueda llegar hasta mí. Es un sentimiento de gratitud muy concreto también y muy profundo, muy fuerte. No se trata de una cuestión religiosa, no se trata de agradecer a Dios, aunque hay personas que
también cultivan el agradecimiento a una deidad o una divinidad. También eso puede funcionar. Pero en general, lo importante es cultivar la emoción profunda del agradecimiento, que es la que nos permite, es una de las que nos permiten elevar nuestras vibraciones. Relacionarnos con otros puede elevar nuestras vibraciones si lo hacemos en términos de solidaridad, cooperación y empatía. Es una de las mejores maneras que tenemos para ir elevando esas vibraciones, porque vamos generando o van generando en nosotros emociones muy positivas. También, si practicamos actividades como meditar, como salir a caminar, como relacionarnos con animales, con mascotas, por ejemplo, con animales con los que tenemos una relación de cariño o de confianza, si hacemos actividades como cantar, como bailar, como disfrutar, reír, etc. Este tipo de actividades nos permiten ir elevando nuestras vibraciones porque nos van produciendo pensamientos positivos que generan emociones positivas. Y sobre todo, si vamos cultivando la confianza en nosotros mismos, la confianza de que podemos hacer las cosas bien, de que podemos tener un buen día, de que podemos cumplir nuestros propósitos, esa confianza tan grande que podemos nosotros ir generando en nosotros con base en todas estas actividades y estos pensamientos, esto nos permite elevar nuestras vibraciones y al mismo tiempo nos permite tener el tipo de realidad en el que nos queremos encontrar, una realidad favorable a nosotros, o mantenerla si ya la tenemos. ¿Por qué? Porque cuando elevamos nuestras vibraciones, estamos atrayendo también a todas esas personas y esas circunstancias o esos eventos que resuenan con nuestras vibraciones y que nos permiten tener una vida saludable, satisfactoria y feliz. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos en el siguiente programa.